La lluvia caía con fuerza sobre Madrid aquella madrugada de diciembre. Las gotas golpeaban el parabrisas del Mercedes negro con una insistencia casi hipnótica, acompañando el ritmo acelerado del corazón de Roberto Méndez. A sus 42 años, conducía por las calles vacías de la metrópoli con un único destino en mente: el puente de Arganzuela, conocido por todos como el Puente de los Tirantes, aquel gigante de hormigón y cables de acero que se erguía majestuoso sobre el río Manzanares. Roberto era un hombre que lo tenía todo, al menos eso decían las portadas de las revistas de negocios. Propietario de la constructora Méndez, una de las mayores empresas de construcción civil del país, había levantado rascacielos, centros comerciales, urbanizaciones de lujo por toda la ciudad. Su nombre estaba grabado en placas de inauguración, su rostro estampado en periódicos cada vez que se lanzaba un nuevo proyecto. Pero aquella noche lluviosa, nada de eso importaba. Hacía 2 años desde que Elena se había marchado. 2 años que parecían 2 décadas. El accidente de tráfico en la M30 había sido rápido, cruel, definitivo. Un camión descontrolado, un choque violento, y la mujer que amaba se había despedido del mundo, sin siquiera poder decir adiós. Roberto todavía recordaba cada detalle de aquel día terrible: la llamada del hospital, la carrera desesperada por el tráfico, la fría sala donde recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Desde entonces, la mansión en el Viso donde vivían se había transformado en un mausoleo silencioso. Las habitaciones resonaban vacías, los recuerdos de Elena acechaban en cada pasillo. La habitación que habían preparado con tanto cariño, la que sería del hijo que nunca llegó, permanecía cerrada con llave. La infertilidad de Elena había sido una herida que los dos aprendieron a llevar juntos, sustituyendo el sueño de ser padres por la intensidad del amor que compartían. Pero ahora, sin ella, Roberto ya no tenía nada. El alcohol se había convertido en su único compañero en los últimos meses. No el tipo de bebida escandalosa que llamaba la atención, sino aquella discreta, funcional, que le permitía seguir dirigiendo la empresa durante el día mientras se anestesiaba durante la noche. Su socio, Marcelo, había intentado intervenir algunas veces, sugiriendo terapia, viajes, cualquier cosa que lo sacara de aquella espiral descendente. Pero Roberto solo sonreía educadamente y cambiaba de tema. Aquella noche, sin embargo, había tomado una decisión. Ya no había razón para continuar. El dolor era demasiado grande, el vacío insoportable. Lo había dejado todo organizado: documentos firmados, testamento actualizado, cartas de despedida escritas a mano para las pocas personas que todavía se preocupaban por él. La empresa quedaría para Marcelo, la fortuna se distribuiría entre instituciones benéficas. Roberto Méndez, el hombre que construía monumentos de hormigón, había decidido que su propia estructura estaba condenada. Aparcó el coche cerca del puente, apagó el motor y se quedó allí sentado unos minutos, observando la lluvia que no daba señales de amainar. La ciudad dormía a su alrededor, indiferente al drama que se desarrollaba en aquel corazón roto. Respiró hondo, intentando reunir el valor para lo que estaba a punto de hacer. Salió del coche y caminó hacia la pasarela del puente. La lluvia empapó su ropa cara en segundos, pero apenas lo notó. Sus zapatos italianos pisaban los charcos mientras avanzaba, cada paso acercándolo al final que había planeado. El viento frío de diciembre le cortaba la cara, pero el dolor físico era insignificante comparado con la angustia que cargaba en el pecho. Llegó al borde y miró hacia abajo. El río Manzanares corría oscuro y agitado bajo la tormenta, sus aguas turbulentas reflejando las pocas luces que aún brillaban a esa hora de la madrugada. Roberto apoyó las manos en la barandilla mojada, sintiendo el metal helado contra su piel. Pronto, todo acabaría. Pronto, estaría con Elena de nuevo, donde quiera que ella estuviese. Cerró los ojos, preparándose para dar el último paso, cuando una voz infantil rompió el silencio de la noche. «¿Papá?» Roberto abrió los ojos bruscamente y se giró. Allí, a pocos metros de él,
Había una niña pequeña. No debía tener más de 3 o 4 años. Estaba completamente empapada, vestida con una camiseta descolorida y unos pantalones remendados. En sus brazos sostenía un oso de peluche viejo, con una de las orejas rota. Su pelo oscuro estaba pegado a su cara mojada, y sus ojos grandes y castaños lo miraban con una mezcla de esperanza y miedo. Roberto se quedó paralizado. ¿Qué hacía una niña tan pequeña allí, sola, en mitad de la madrugada, bajo aquella lluvia torrencial? Miró a su alrededor, buscando a algún adulto responsable, pero no había nadie más que ellos dos en aquel puente. «Tú eres mi papá», dijo la niña con una voz temblorosa pero convencida. «La tía Sebastiana dijo que ibas a venir a buscarme. Me enseñó tu foto en el periódico». Roberto sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Aquello no tenía el menor sentido. Nunca había visto a esa niña en su vida. No tenía hijos, no podía tener hijos. Elena y él lo habían intentado durante años, consultado a decenas de médicos, hecho todos los tratamientos posibles, pero el diagnóstico siempre fue el mismo. La infertilidad de ella hacía imposible un embarazo natural. «Niña, creo que me estás confundiendo», dijo él tratando de mantener la voz tranquila a pesar de la confusión que sentía. «Yo no soy tu padre. ¿Dónde está tu familia? ¿Quién es esa tía Sebastiana?» La niña dio unos pasos hacia él, apretando el oso de peluche contra el pecho. «Sí que lo eres. Tú eres mi papá. La tía Sebastiana nunca miente. Dijo que eres rico, que vives en una casa grande y que ahora ibas a llevarme a vivir contigo. Mi mamá se fue al cielo, así que ahora solo estamos tú y yo». Roberto se pasó la mano por el pelo mojado, completamente perdido en aquella situación surrealista. La niña hablaba con tanta certeza, tanta convicción, que por un momento casi dudó de su propia memoria. Pero no, aquello era imposible. Tenía que haber alguna explicación. «Mira, ¿dónde vives? Vamos a salir de esta lluvia y a encontrar a esa tal tía Sebastiana, ¿vale? Ella puede explicar lo que está pasando». La niña señaló hacia debajo del puente, en dirección a un poblado de chabolas que Roberto sabía que existía allí, pero al que nunca había prestado mucha atención. «Vivo ahí abajo, con la tía Sebastiana, pero está enferma, muy enfermita, por eso tienes que llevarme, papá. Dijo que no va a aguantar mucho más tiempo cuidándome». Roberto sintió una opresión en el pecho. Toda aquella situación era absurda, pero no podía simplemente dejar a una niña tan pequeña allí, sola, bajo la lluvia, en mitad de la madrugada. Sus propias intenciones sombrías de minutos atrás parecían haberse evaporado ante aquella urgencia inesperada. «Está bien, vamos a tu casa entonces, pero tienes que entender que debe de haber algún error, ¿de acuerdo?» La niña sonrió por primera vez, revelando un hueco donde debería estar un diente de leche. «No hay ningún error, papá. La tía Sebastiana dijo que nos íbamos a encontrar hoy. Dijo que era el destino». Roberto tomó la mano pequeña y helada de la niña y la condujo de vuelta al coche. Encendió la calefacción inmediatamente, intentando calentar a la niña que temblaba de frío en el asiento del copiloto. Ella miraba el lujoso interior del Mercedes, con los ojos muy abiertos, tocando el cuero suave de los asientos, con reverencia. «¿Todo esto es tuyo, papá?» Roberto no respondió. Su mente iba a toda velocidad, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Minutos atrás estaba a punto de acabar con su propia vida. Ahora estaba dentro del coche con una niña desconocida que insistía en llamarlo papá. La vida tenía un sentido del humor cruel. «¿Cómo te llamas?», preguntó él mientras conducía en la dirección que la niña indicaba. «Isabela», respondió ella. «Isabela María Santos». «¿Y tú?» «Roberto», dijo él automáticamente, antes de darse cuenta de lo extraño que era presentarse a alguien que afirmaba ser su hija. Pero la niña solo sonrió, como si aquello confirmara algo en su mente. «Roberto», repitió ella, probando el nombre. «La tía Sebastiana dice tu nombre a todas horas. Dice que eres un hombre bueno, que construiste un montón de edificios en la ciudad. ¿Es verdad?» «Sí, construyo edificios. ¿Puedes construir una casa para mí?» Roberto sintió un nudo en la garganta.
La inocencia de la niña contrastaba brutalmente con la oscuridad que él llevaba dentro. «Quizás», respondió suavemente. Llegaron a la entrada del poblado y Roberto aparcó el coche. Era imposible entrar con el vehículo por las callejuelas estrechas, así que tendrían que ir a pie. La lluvia había disminuido un poco, convirtiéndose en una llovizna persistente. Isabela tomó su mano de nuevo y lo guió por las callejuelas embarradas, pasando por chabolas de madera y ladrillo precario, tan diferentes de los lujosos edificios que Roberto construía. La casa de la tía Sebastiana era una chabola humilde en el corazón del poblado. Desde fuera parecía a punto de derrumbarse, con tablas de madera remendadas y un techo de uralita que seguramente tenía goteras cuando llovía fuerte. Isabela empujó la puerta de madera que chirrió sobre sus goznes oxidados y entró llamando a su cuidadora. «Tía Sebastiana, tía, he traído a mi papá, tal como dijiste». Roberto entró detrás de la niña, agachando la cabeza para pasar por la puerta baja. El interior era aún más humilde de lo que había imaginado. Una única estancia servía como salón, cocina y dormitorio. Había una cocina vieja en un rincón, una nevera pequeña que zumbaba con fuerza, una mesa de plástico con 2 sillas rotas y un colchón fino en el suelo, donde presumiblemente Sebastiana e Isabela dormían. Las paredes estaban decoradas con recortes de revista y algunos dibujos infantiles hechos con lápices de colores. En el colchón, cubierta por una sábana fina, había una mujer que Roberto estimó que tendría unos 70 años, aunque parecía mucho mayor. Sebastiana estaba tan delgada que parecía frágil. Su piel tenía una palidez enfermiza y sus ojos hundidos brillaban con una mezcla de dolor y determinación. Cuando vio a Roberto entrando detrás de Isabela, sus cejas se arquearon con sorpresa. «Dios mío», murmuró, intentando sentarse con dificultad. «¿De verdad has venido? Isabela dijo que os ibais a encontrar hoy, pero pensé que era solo otra de sus fantasías». Roberto se acercó manteniendo una distancia respetuosa. «Señora, creo que hay un malentendido aquí. Esta niña me encontró en el puente y dijo que yo soy su padre, pero eso es imposible. Nunca la he visto en mi vida». Sebastiana tosió, una tos profunda y dolorosa que hizo que todo su cuerpo temblara. Isabela corrió hacia ella, ofreciéndole un vaso de agua que estaba en una mesita improvisada al lado del colchón. La mujer bebió despacio. Luego miró a Roberto con una expresión que mezclaba vergüenza y desesperación. «Siéntese, por favor», dijo, señalando una de las sillas. «Necesito contarle una historia. Es mejor que esté sentado». Roberto dudó, pero acabó cogiendo la silla y sentándose. Isabela se acomodó en el colchón al lado de Sebastiana, todavía sosteniendo su oso de peluche empapado. La cuidadora respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de revelar. ¿Se acuerda de una empleada suya llamada Carla? Carla Santos. Trabajó en la limpieza de la oficina de su constructora hace unos 4 años. Roberto frunció el ceño, intentando recordar. Su empresa tenía cientos de empleados, y no los conocía a todos personalmente, especialmente a los del sector de la limpieza. No me acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver eso con esta situación? Carla era mi sobrina, continuó Sebastiana con la voz un poco quebrada. Era una chica soñadora, siempre lo fue. Trabajaba por la noche en su oficina, limpiando las salas, y durante el día hacía trabajillos aquí y allá, para juntar dinero. Tenía un novio, un chico que no valía para nada, que la engañó y la abandonó cuando descubrió que estaba embarazada. Roberto empezaba a entender hacia dónde iba aquella conversación, pero todavía no veía la conexión con él. ¿Y entonces? Entonces Carla se quedó sola, embarazada, desesperada. Vivía aquí conmigo, en esta chabola. No tenía a nadie más que a mí en el mundo. Sus padres habían fallecido cuando ella era pequeña, y yo la crié como si fuera mi propia hija. Sebastiana hizo una pausa con los ojos llenos de lágrimas. Durante el embarazo, desarrolló una fantasía. Usted, señor Roberto, siempre era amable con ella. La saludaba, le preguntaba cómo estaba, la trataba con respeto, algo que pocos hacían. Para una chica necesitada de afecto como Carla,
Esos pequeños gestos significaban el mundo. Roberto sintió una creciente incomodidad. Siempre intentaba ser educado con todos los empleados, pero jamás imaginó que aquello pudiera interpretarse de otra forma. Carla empezó a fantasear con que usted era el padre de su bebé, continuó Sebastiana. Guardaba recortes de periódico con su foto, leía artículos sobre usted, inventaba historias de que tenían un romance secreto. Intenté hacerla volver a la realidad, se lo juro, pero estaba tan perdida en su fantasía que nada de lo que yo decía hacía efecto. Llegó a escribirle cartas que nunca envió, diarios enteros sobre ese amor imaginario. Isabela escuchaba todo en silencio, balanceando sus piernecitas que no llegaban al suelo. Roberto se dio cuenta de que la niña probablemente ya había oído esa historia muchas veces. Cuando Isabela nació, Carla tuvo complicaciones en el parto. Pasó días en el hospital, delirando, llamándolo a usted. Y entonces se marchó, dejándome a esta pequeñina aquí. Sebastiana acarició la cabeza de Isabela con ternura. Me quedé con la niña, la crié como pude. Pero entonces llegó el diagnóstico hace 6 meses. Cáncer en fase avanzada. Los médicos dijeron que tenía como máximo 1 año, pero mi cuerpo está demasiado cansado. No voy a durar tanto. Roberto sintió el peso de aquella revelación. ¿Pero por qué alimentó la fantasía de la niña? ¿Por qué le dijo que yo era su padre? Sebastiana se secó las lágrimas que empezaban a correr, porque no sabía qué hacer, porque es tan pequeña, tan inocente, porque su padre biológico nunca quiso saber de su existencia, y yo ni siquiera sabía su nombre completo para buscarlo, porque me estoy muriendo y me aterroriza pensar en esta niña sola en el mundo, abandonada en un orfanato o, peor aún, en las calles. Su voz se quebró. Sé que estuvo mal, lo sé. Pero cuando le mostré la foto de usted y su esposa en aquel periódico viejo, cuando le dije que usted era su padre y que un día vendría a buscarla, sus ojos brillaron de una forma que no había visto en meses. Por primera vez tenía esperanza. Roberto se pasó las manos por la cara, intentando procesar todo aquello. La situación era absurda, trágica, imposible. Había ido a aquel puente para acabar con su propia vida, y ahora estaba sentado en una chabola, escuchando la historia de una mujer que había creado una elaborada fantasía que lo involucraba a él y a una niña que ni siquiera era suya. Pero, ¿cómo se encontraron hoy? ¿Cómo sabía ella que yo estaría en el puente? No lo sabía, admitió Sebastiana. Isabela se escapó de casa esta noche. Yo estaba tan mal que me quedé dormida, y cuando desperté ya no estaba. Debí de delirar y decir algo sobre usted, sobre buscar a su padre. La niña debió pensar que tenía que ir a buscarlo. El puente está justo ahí arriba. A veces va allí para ver pasar los coches bonitos. Fue el destino, dijo Isabela de repente, su dulce voz cortando la tensión. La tía Sebastiana siempre dice que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Tú estabas allí, yo estaba allí. Nos encontramos. Roberto miró a aquella niña pequeña, empapada, sosteniendo un oso de peluche viejo como si fuera su mayor tesoro. Lo miraba con una confianza absoluta, como si él realmente fuera la respuesta a todos sus problemas. Y entonces recordó dónde estaba, lo que estaba a punto de hacer antes de que Isabela apareciera. ¿Habría sido realmente solo una coincidencia? Él, en el momento más oscuro de su vida, a punto de cometer lo irreparable, siendo interrumpido por una niña que necesitaba desesperadamente un padre. Roberto no era religioso, pero en ese momento, incluso él tenía que admitir que había algo extraordinario en aquel encuentro. «Señor Roberto», dijo Sebastiana, su voz débil pero urgente, «no le estoy pidiendo que finja ser su padre biológico, no le estoy pidiendo dinero, ni favores, ni nada por el estilo. Solo le estoy implorando que no deje que esta niña vaya a un orfanato. Merece una oportunidad en la vida, una oportunidad que yo ya no puedo darle. Usted es un hombre bueno, siempre lo supe. Carla lo veía en usted, incluso a través de su fantasía». «No sé cuidar de una niña», protestó Roberto. «No sé nada sobre ser padre. Mi esposa y yo nunca pudimos tener hijos.
No estoy preparado para esto. Nadie está preparado, respondió Sebastiana con una sonrisa triste. Pero se aprende. Y usted tiene recursos, tiene condiciones para darle todo lo que yo nunca pude. Un hogar seguro, una buena escuela, comida en la mesa, un futuro. Eso es todo lo que quiero para mi niña. Roberto se quedó en silencio durante un largo momento. Su mente era un torbellino. Horas atrás, había decidido que su vida ya no tenía sentido, que nada valía la pena sin Elena. Pero ahora, mirando a Isabela, a esos ojos grandes y esperanzados, algo dentro de él comenzaba a moverse, como un motor oxidado intentando funcionar de nuevo. «Tengo que pensarlo», dijo finalmente. «Esto es demasiado grande para decidirlo así, de un momento a otro». Sebastiana asintió, comprensiva. «Lo entiendo. Pero no tenemos mucho tiempo, señor Roberto. Mi cuerpo se está rindiendo. Puedo durar días, quizás semanas, pero no mucho más que eso». Roberto se levantó, sintiendo el peso de aquella decisión sobre sus hombros. Miró alrededor de la miserable chabola, luego a Isabela, que lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo. La semana siguiente fue la más confusa de la vida de Roberto Méndez. No podía dejar de pensar en Isabela, en esos ojos esperanzados, en la desesperada situación de Sebastiana. Durante el día, intentaba concentrarse en los negocios de la constructora, pero su mente siempre volvía a aquella humilde chabola. Por la noche, solo en la mansión vacía, bebía menos de lo que solía, como si una parte de él necesitara estar sobria para tomar aquella decisión imposible. Al tercer día después del encuentro en el puente, Roberto volvió al poblado. Llevó consigo bolsas de la compra, comida, medicinas para Sebastiana, que le pidió a un médico amigo que le recetara. Cuando Isabela lo vio llegar, todo su rostro se iluminó. «¡Papá ha vuelto!», gritó, corriendo hacia él y abrazando sus piernas con fuerza. Roberto sintió algo extraño en el pecho ante aquel entusiasmo. Nadie se alegraba tanto de verlo desde hacía mucho tiempo. «Hola, Isabela. He traído algunas cosas para ti y para la tía Sebastiana». Sebastiana estaba peor que la última vez. Apenas podía sentarse y su respiración era dificultosa. Pero cuando vio a Roberto, sus ojos brillaron con gratitud. «Gracias, señor Roberto. No tenía por qué». «Quería hacerlo», respondió él, y se dio cuenta de que era verdad. En esa visita, Roberto se quedó unas horas. Isabela le enseñó sus dibujos, todos hechos con lápices de colores gastados en trozos de papel que Sebastiana conseguía. La mayoría eran de casas, grandes casas de colores con jardines y árboles. «Una casa para ti y para mí, papá», explicó señalando uno de los dibujos donde dos figuras de palitos estaban de la mano frente a una mansión. «Es muy bonito», dijo Roberto, sintiendo de nuevo esa opresión en el pecho. En los días siguientes, las visitas se convirtieron en rutina. Roberto empezó a llevar juguetes, ropa nueva, libros infantiles. Isabela siempre lo esperaba, siempre con esa sonrisa radiante que parecía iluminar hasta la chabola más oscura. Sebastiana, dándose cuenta del vínculo que se estaba formando, aprovechaba los momentos en que la niña estaba distraída para hablar con Roberto. «Se está encariñando con usted», dijo la mujer en uno de esos momentos con voz débil. «Veo la forma en que lo mira. Para ella, usted ya es su padre de verdad». Roberto observaba a Isabela jugar con una muñeca nueva que le había traído. «Lo sé, y eso me asusta. ¿Y si no consigo ser lo que ella necesita? ¿Y si la decepciono?» «Usted ya está haciendo más de lo que yo jamás podría ofrecerle», respondió Sebastiana. «Mírela, señor Roberto. ¿Cuándo fue la última vez que vio a esta niña tan feliz?» Era verdad. Isabela parecía una niña diferente. Sus ojos brillaban, sonreía constantemente, contaba historias sobre lo que haría cuando se fuera a vivir a la casa grande con papá. Roberto se daba cuenta de que estaba siendo arrastrado por una corriente emocional que no sabía controlar. Fue en una de esas visitas, casi 2 semanas después del primer encuentro, cuando Sebastiana tuvo una crisis grave. Empezó a toser sangre, su cuerpo temblando violentamente. Roberto no se lo pensó 2 veces.
La tomó en brazos, delgada y ligera como una niña, y la llevó corriendo a su coche. Isabela fue con ellos, asustada, agarrando la mano de Roberto durante todo el trayecto hasta el hospital. En urgencias, los médicos fueron directos. A Sebastiana no le quedaba mucho tiempo. Días, quizás una semana, pero no más. El cáncer se había extendido demasiado y su cuerpo ya no respondía a ningún tratamiento. Roberto pagó por una habitación privada. Se aseguró de que tuviera todos los cuidados necesarios para estar cómoda. ¿Y ahora qué?, preguntó Sebastiana desde la cama del hospital, mirando a Isabela que dormía en un sillón al lado, agotada por la noche traumática. ¿Qué va a pasar con ella? Roberto miró a la niña dormida, con su oso de peluche apretado contra el pecho. En ese momento, algo dentro de él finalmente cedió. Quizás fue el agotamiento emocional, quizás fue ver a esa mujer luchando contra su inevitable partida, o quizás fue simplemente darse cuenta de que por primera vez en 2 años tenía algo por lo que vivir que no era su propio dolor. «Yo cuidaré de ella», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera pensar mucho en ellas. «La llevaré a mi casa. Me aseguraré de que tenga todo lo que necesita». Sebastiana empezó a llorar, lágrimas silenciosas corriendo por su pálido rostro. «Gracias, muchas gracias. Ahora puedo irme en paz, sabiendo que mi niña estará bien». Roberto pasó la noche en el hospital, durmiendo en una silla incómoda, despertándose cada vez que Isabela se movía o Sebastiana tosía. Por la mañana, llamó a su abogada, la doctora Fernanda Rodríguez, una de las mejores especialistas en Derecho de Familia de Madrid, y le explicó la situación. Ella escuchó todo en silencio, y luego suspiró. «Roberto, esto es complicado, muy complicado. No tienes ningún vínculo legal con esta niña. Para adoptarla, tendrás que pasar por todo el proceso legal, que puede llevar meses o incluso años. Y, si el padre biológico aparece y reclama la paternidad, las cosas pueden ponerse muy difíciles». «¿Pero es posible?», insistió Roberto. «Es posible, sí. Necesitaré toda la documentación de la niña, certificado de nacimiento, comprobante de que la madre falleció, declaración de la tutora actual cediendo la guarda. Tendremos que iniciar un proceso de adopción formal. Mientras tanto, puedes intentar conseguir la guarda provisional, pero dependerá del juez. Entonces empieza el proceso. Haz lo que sea necesario». En los días siguientes, Roberto transformó su mansión. Contrató a decoradores para convertir la habitación que iba a ser del hijo que nunca llegó en un verdadero paraíso infantil. Paredes pintadas con castillos y princesas, una cama en forma de carroza, estanterías llenas de libros y juguetes. También contrató a una gobernanta, doña Pilar, una señora de mediana edad con experiencia y maternal, para que lo ayudara con los cuidados que él aún no sabía dar. Sebastiana falleció 5 días después de ingresar en el hospital. Fue tranquilo, rodeada por Roberto e Isabela, que no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sentía que se estaba despidiendo. «¿La tía Sebastiana se va al cielo como mi mamá?», preguntó, y Roberto, tragando el nudo en la garganta, confirmó que sí. El funeral fue sencillo, pagado por Roberto, con flores blancas y unas pocas personas del poblado que conocían a Sebastiana. Isabela se quedó al lado de Roberto todo el tiempo, agarrando su mano con fuerza, como si tuviera miedo de que él también fuera a desaparecer. Cuando bajaron el ataúd, empezó a llorar, y Roberto la tomó en brazos, dejando que mojara su traje caro con lágrimas infantiles. «¿Está con mamá ahora?», preguntó Isabela entre sollozos. «Sí, lo está», respondió Roberto, sorprendiéndose de la convicción en su propia voz. «Las dos están juntas, cuidándonos desde allí arriba». Después del funeral, Roberto llevó a Isabela a la mansión. La niña se quedó boquiabierta al ver la casa enorme, el jardín inmenso, la piscina reluciente. Cuando él abrió la puerta de la nueva habitación, ella simplemente se quedó paralizada, incapaz de procesar tanta belleza. «Todo esto es mío», susurró. «Es todo tuyo», confirmó Roberto, sintiendo una extraña satisfacción al ver la felicidad pura en el rostro de la niña.
Isabela corrió por la habitación, tocándolo todo, explorando cada rincón, riendo por primera vez desde que Sebastiana había empeorado. Roberto observaba desde la puerta, y doña Pilar, su lado, comentó en voz baja: «Ha hecho usted algo bueno, don Roberto. Esta niña necesita a alguien y usted también». Él no respondió, pero sabía que ella tenía razón. Los primeros días fueron una adaptación constante. Isabela se despertaba de madrugada llorando, llamando a Sebastiana, y Roberto corría a su habitación, la tomaba en brazos, la calmaba hasta que volvía a dormirse. Aprendió a hacer cosas que nunca imaginó que haría: preparar papillas, darle el baño, contarle cuentos antes de dormir, comprobar si había monstruos debajo de la cama. Roberto también redujo drásticamente su carga de trabajo. Marcelo, su socio, se sorprendió, pero lo apoyó. «Tío, es la primera vez en años que te veo con brillo en los ojos. Esa niña te está haciendo bien». Y era cierto. Roberto se daba cuenta de que bebía cada vez menos, que se despertaba por la mañana con un propósito, que sonreía más. La mansión, antes un mausoleo silencioso, ahora resonaba con risas infantiles, con música de dibujos animados, con el alegre desorden que trae una niña. 3 semanas después de que Isabela se mudara a la mansión, Roberto empezaba a creer que quizás, solo quizás, las cosas podrían salir bien. La niña se estaba adaptando bien. Asistía a una escuela infantil privada donde ya había hecho amigos, y el vínculo entre ellos se fortalecía cada día. Lo llamaba papá, con tanta naturalidad que incluso Roberto comenzaba a sentirse cómodo con el título. Fue una tarde de enero cuando todo cambió. Roberto estaba en el despacho de la mansión, revisando proyectos de la constructora, cuando doña Pilar apareció en la puerta con expresión preocupada. «Don Roberto, hay un muchacho en la puerta diciendo que necesita hablar con usted. Dice que es sobre Isabela. No ha querido dar su nombre, pero parece nervioso». Roberto sintió un nudo en el estómago. Algo en esa situación no estaba bien. Bajó hasta la verja y encontró a un joven de unos 25 años, delgado, con ropa sencilla y una mirada calculadora de la que Roberto desconfió inmediatamente. El chico tenía tatuajes en los brazos y una postura que intentaba parecer segura, pero que transmitía inseguridad. «¿Usted es Roberto Méndez?», preguntó el joven. «Soy yo. ¿Y tú eres?». «Me llamo Tiago Sánchez, y soy el padre biológico de Isabela». Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La doctora Fernanda le había advertido de esa posibilidad, pero había empezado a creer que el padre biológico nunca aparecería. «¿Cómo sabes dónde vivo? ¿Cómo sabes lo de Isabela?». Tiago esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ah, las noticias corren rápido en el poblado, tío. Cuando la tía Sebastiana fue ingresada en ese hospital pijo, la gente empezó a hablar. Decían que un ricachón había aparecido, que estaba cuidando de la niña. Fui a investigar y descubrí toda la historia». Se cruzó de brazos. «Y ahora he venido a buscar a mi hija». «¿Tu hija?». Roberto sintió que la ira crecía en su interior. «¿Dónde estabas cuando Carla estaba embarazada? ¿Dónde estabas cuando la niña nació? ¿Dónde estabas cuando Sebastiana la estaba criando sola, pasando necesidad? ¿Y dónde estabas cuando Sebastiana se estaba muriendo y necesitaba a alguien que cuidara de la niña?». Tiago se encogió de hombros, sin mostrar ningún remordimiento. «Mira, yo era joven, no estaba preparado para ser padre. Fue Carla la que decidió tener a la cría, yo no quise saber nada. Pero ahora las cosas han cambiado». «¿Han cambiado cómo?», preguntó Roberto, sabiendo ya la respuesta, pero queriendo oírla de la boca de aquel sujeto. «Ahora soy más maduro, ¿no? Listo para asumir mis responsabilidades, y he visto que mi hija está viviendo en una mansión, con un tío rico. Eso lo cambia todo». «¿Quieres dinero?», dijo Roberto. No era una pregunta. Tiago se rió, un sonido desagradable. «Joder, sí que eres listo. Mira, vamos a ser directos. Tú no tienes ningún derecho sobre esa niña. Es mi hija, está en el registro. Puedo aparecer ahora mismo y llevármela, y no hay nada que puedas hacer para impedirlo».
Roberto dio un paso adelante, y a pesar de ser mucho mayor que Tiago, su presencia era intimidante. «No te vas a acercar a esa niña. Lucharé por ella en los tribunales si es necesario». «¿Tribunales?». Tiago se rió de nuevo. «Amigo, ¿crees que algún juez le va a quitar una hija a su padre biológico para dársela a un extraño? No importa cuánto dinero tengas, la ley está de mi lado». «Entonces ve a los tribunales», lo desafió Roberto. «Vamos a ver qué dice el juez cuando sepa que abandonaste a la madre embarazada, que nunca diste un céntimo para criar a la niña, y que solo has aparecido ahora porque has descubierto que está con alguien que tiene dinero». Tiago perdió un poco de su seguridad. «Mira, no tiene por qué ser así. Podemos llegar a un acuerdo. Tú quieres a la niña, yo necesito dinero. Es simple. Me pagas una buena pensión, no sé, unos 10.000 al mes, y firmo los papeles de la adopción. Te dejo quedarte con ella sin problemas». Roberto sintió asco. «Estás intentando extorsionarme». «Te estoy ofreciendo una solución», corrigió Tiago. «Piénsalo bien, tío. 10.000 al mes no es nada para ti. Debes gastar eso en vino en un fin de semana. Para mí marca la diferencia. Y tú te quedas con la niña, todos contentos». «No te voy a dar ni un céntimo», dijo Roberto con firmeza. «Si quieres luchar por la custodia, iremos al tribunal. Pero no voy a dejar que me chantajees». Tiago se puso rojo de ira. «Te vas a arrepentir de esto. Voy a contratar a un abogado, iré a los tribunales, y te quitaré a la niña. Y cuando gane, porque voy a ganar, no volverás a verla nunca más. ¿Entendido? Sal de mi propiedad ahora mismo, o llamo a la policía». Tiago escupió en el suelo, un gesto de deliberada falta de respeto, y se fue. «Ya me buscarás», gritó, «y cuando me busques el precio habrá subido». Roberto se quedó quieto, observando al joven alejarse. Le temblaban las manos de rabia y miedo. Sabía que Tiago no iba de farol con lo de ir a los tribunales, y también sabía que a pesar de todo su dinero e influencia, la ley española tendía a favorecer los lazos biológicos. Volvió a entrar en la mansión e inmediatamente llamó a la doctora Fernanda. «Tenemos que hablar. Urgente. El padre biológico ha aparecido». Una hora después, la abogada estaba en su despacho, escuchando a Roberto relatar el encuentro con Tiago. Tomaba notas, su rostro cada vez más serio. «Roberto, voy a ser honesta contigo. Esto complica mucho las cosas. Si presenta una solicitud de custodia alegando paternidad biológica, será una batalla difícil, muy difícil. Pero abandonó a la niña. Solo ha aparecido ahora por el dinero». «Lo sé, y vamos a usar eso. Alegaremos abandono afectivo y material. Demostraremos que solo ha aparecido por interés económico. Pero la realidad es que él es el padre biológico. Está en el registro, y la ley le da mucho peso a eso». Fernanda suspiró. «Vamos a necesitar construir un caso sólido. Necesitaré testigos del poblado que puedan confirmar que nunca se preocupó por la niña, informes médicos de Isabela que demuestren que eres tú quien la está cuidando, evaluaciones psicológicas que demuestren que el interés superior de la menor es quedarse contigo. Haz lo que sea necesario», dijo Roberto. «No voy a dejar que ese hombre se lleve a Isabela. Ya ha perdido demasiado en la vida. Merece estabilidad, amor, seguridad. Y tiene todo eso contigo», asintió Fernanda. «Pero prepárate, Roberto. Va a ser una lucha larga y dolorosa, y al final no puedo garantizar que vayamos a ganar». Aquella noche Roberto no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en todas las formas en que esa situación podría terminar mal. Isabela dormía en la habitación de al lado, tranquila, inocente, sin imaginar la tormenta que se avecinaba. ¿Cómo podría explicarle que tal vez tuviera que irse? ¿Cómo podría romper el corazón de esa niña que ya había perdido tanto? En los días siguientes, la doctora Fernanda trabajó incansablemente. Consiguió testimonios de vecinos del poblado que confirmaron que Tiago había abandonado a Carla cuando se enteró del embarazo. Consiguió registros del hospital que demostraban que nunca visitó a Isabela cuando nació, que nunca pagó nada del parto. Reunió documentos que probaban que Roberto estaba cubriendo todos los gastos de la niña: escuela, ropa, alimentación,
tratamiento psicológico para lidiar con las pérdidas. Mientras tanto, Tiago tampoco se quedó quieto. Apareció con un abogado barato pero combativo, que presentó una solicitud formal de custodia, alegando que su cliente había madurado y ahora estaba listo para asumir sus responsabilidades paternales. La solicitud iba acompañada de una declaración emotiva donde Tiago decía estar arrepentido de sus errores pasados y desesperado por reconectar con su hija. El mes previo a la audiencia fue el más difícil de la vida de Roberto desde que Elena se había marchado. Intentaba mantener la normalidad para Isabela, llevándola a la escuela, jugando con ella en el jardín, leyéndole cuentos antes de dormir. Pero la niña era demasiado lista para no darse cuenta de que algo iba mal. «Papá, ¿por qué a veces estás triste?», le preguntó una noche, mientras Roberto la acostaba. Él le acarició el pelo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Es que papá está preocupado por algunas cosas, princesa, pero todo saldrá bien. ¿Es por el hombre raro que vino aquí? Doña Pilar me contó que un hombre vino a hablar contigo y que te enfadaste mucho». Roberto sintió una punzada de preocupación. Doña Pilar no debería haber dicho nada, pero ya estaba hecho. «No tienes que preocuparte por eso, cariño. Papá lo arreglará todo». Pero a Isabela no se la engañaba fácilmente. «Ese hombre quiere llevarme». Oí a doña Pilar hablando por teléfono con alguien. Estaba preocupada. Roberto respiró hondo. Había evitado esa conversación, pero ahora no tenía otra opción. «Mira, Isabela, ¿recuerdas lo que la tía Sebastiana te contó sobre cómo naciste? ¿Sobre tu mamá?». La niña asintió. «Mi mamá se fue al cielo cuando yo nací. Y te quería mucho, papá. Por eso eres mi papá». «Sí, pero hay otra persona, un hombre que también estaba allí cuando naciste. Es tu padre biológico, lo que significa que ayudó a que nacieras. Pero se fue, no quiso cuidarte. Ahora ha vuelto y está diciendo que quiere llevarte». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. «Pero yo no quiero ir, no lo conozco. Tú eres mi papá, tú me cuidas, juegas conmigo, me quieres. Él no me quiere, nunca ha venido a verme antes». Roberto sintió que se le partía el corazón. «Lo sé, princesa, y voy a luchar para que te quedes conmigo. Vamos a ir a un lugar llamado tribunal, donde un juez muy sabio escuchará a todo el mundo y decidirá qué es lo mejor para ti. ¿Y si decide que tengo que irme?». «No dejaré que eso ocurra», prometió Roberto, aunque no sabía si podría cumplir esa promesa. «Tú eres mi hija ahora, y haré todo lo que esté en mi mano para protegerte». Isabela se arrojó a sus brazos, llorando. «No quiero otro papá», sollozó. «Quiero quedarme contigo para siempre». Roberto la apretó contra su pecho, sintiendo que sus propias lágrimas amenazaban con caer. «Y te quedarás», susurró. «Te lo prometo». La doctora Fernanda preparó a Roberto exhaustivamente para la audiencia. Pasaron horas repasando preguntas que el juez podría hacer, revisando documentos, ensayando argumentos. También trajo a una psicóloga infantil para hablar con Isabela y hacer una evaluación. El informe de la psicóloga fue claro. La niña había desarrollado un vínculo sano y fuerte con Roberto, y alejarla de ese entorno podría causarle un trauma emocional significativo. Pero Fernanda seguía siendo cautelosa. «Roberto, tienes que entender que, incluso con todo esto, no tenemos garantía de victoria. El juez considerará muchos factores y el hecho de que Tiago sea el padre biológico pesa mucho». «Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que debería aceptar su chantaje? ¿Pagarle la pensión?». Fernanda dudó. «No estoy diciendo eso, pero quiero que estés preparado para cualquier resultado. Y si el juez decide a favor de Tiago en la guarda provisional, podemos apelar, pero eso llevará tiempo». «No tenemos tiempo», dijo Roberto con amargura. «Isabela ya ha pasado por demasiadas pérdidas. No puedo permitir que pase por una más». El día de la audiencia finalmente llegó. Era una mañana nublada de febrero, con amenaza de lluvia. Roberto se puso su mejor traje, pero sentía como si fuera una ejecución. Doña Pilar se quedaría cuidando de Isabela hasta que fuera necesario llevarla al juzgado. El Palacio de Justicia estaba lleno, como siempre.
Roberto y la doctora Fernanda llegaron temprano y se instalaron en una de las salas de espera. Minutos después, Tiago llegó con su abogado, un hombre de mediana edad con aspecto desaliñado. Tiago había intentado arreglarse para la ocasión, vistiendo una camisa que parecía prestada, pero su incomodidad era obvia. Los dos hombres se miraron brevemente, y Roberto vio en Tiago no a un padre arrepentido, sino a un oportunista calculador. Eso solo fortaleció su determinación de ganar aquella batalla. La audiencia comenzó puntualmente a las 10. El juez era un hombre de unos 60 años, de pelo canoso, expresión seria, pero no severa. Doctor Augusto Pérez, según la placa en su mesa. Miró los documentos durante unos minutos antes de empezar. Bien, dijo finalmente, su voz tranquila pero autoritaria. Estamos aquí para decidir sobre la guarda y custodia de la menor Isabela María Santos, actualmente bajo el cuidado del señor Roberto Méndez, pero siendo reclamada por el padre biológico, el señor Tiago Sánchez. Escucharé a ambas partes y luego tomaré mi decisión basándome en el interés superior de la menor. El abogado de Tiago fue el primero en hablar. Presentó su caso con una retórica dramática, hablando del arrepentimiento sincero de su cliente, de cómo Tiago había sido joven e inmaduro, pero ahora estaba listo para asumir sus responsabilidades. Enfatizó repetidamente los lazos biológicos, argumentando que ninguna cantidad de dinero podría sustituir el amor de un padre verdadero. Roberto tuvo que controlarse para no poner los ojos en blanco. Cuando llegó el turno de la doctora Fernanda, fue metódica y directa. Presentó pruebas del abandono de Tiago, testimonios de vecinos, registros hospitalarios. Mostró fotos de Isabela feliz y sana en la mansión de Roberto, informes escolares excelentes, la evaluación psicológica positiva. Excelencia, dijo con convicción. El señor Tiago Sánchez no demostró ningún interés por su hija hasta que descubrió que estaba bajo el cuidado de un hombre rico. Eso no es paternidad responsable, es oportunismo económico. El señor Roberto Méndez, por otro lado, le ha dado a Isabela todo lo que necesita, no solo materialmente, sino emocionalmente. La salvó de una situación de extrema vulnerabilidad y ha sido un verdadero padre para ella. El juez escuchó todo con atención, tomando notas ocasionales. Luego se volvió hacia Tiago. Señor Sánchez, me gustaría escucharlo directamente. ¿Por qué no buscó a su hija antes? ¿Por qué solo ha aparecido ahora? Tiago tragó saliva. Había sido instruido por su abogado, pero aún así parecía nervioso. Excelencia, sé que cometí errores en el pasado. Era muy joven cuando Carla se quedó embarazada. Solo tenía 21 años. No estaba preparado para ser padre. Entré en pánico y tomé una mala decisión. Pero todos estos años he pensado en mi hija. Me he arrepentido de lo que hice. Cuando supe que la tía Sebastiana había fallecido y que Isabela estaba con un extraño, vine corriendo. Un extraño que la ha cuidado con amor y dedicación, interrumpió la doctora Fernanda. Un extraño que estuvo allí cuando usted no estaba. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Señor Sánchez, ¿tiene usted condiciones económicas para cuidar de una niña? Tiago dudó. Bueno, ahora mismo estoy en el paro, pero estoy buscando trabajo. Y si usted me da la custodia, me pondré las pilas, lo haré todo bien. ¿Y dónde piensa vivir con la niña? Tiago miró a su abogado, que le susurró algo al oído. Vivo con mi madre, en una casa sencilla, pero es un hogar con amor. El juez se volvió hacia Roberto. Señor Méndez, usted no tiene ningún vínculo biológico con la niña. ¿Por qué decidió acogerla? Roberto respiró hondo. Esa era la pregunta que había ensayado, pero ahora, en el momento real, las palabras preparadas parecían inadecuadas. Decidió hablar desde el corazón. Excelencia, hace 2 años perdí a mi esposa en un accidente. Ella lo era todo para mí. Intentamos tener hijos durante años, pero no pudimos. Cuando ella se fue, perdí no solo a mi compañera, sino también el sueño de ser padre. Entré en una espiral de depresión y desesperación. Roberto hizo una pausa, sintiendo que la emoción amenazaba con quebrar su voz. La noche que conocí a Isabela, estaba en el puente de los tirantes planeando acabar con mi propia vida. Ya no le veía sentido a continuar. El silencio en la sala era absoluto.
Incluso el abogado de Tiago parecía conmovido. Y entonces, continuó Roberto, apareció una niñita empapada por la lluvia, sosteniendo un oso de peluche viejo llamándome papá. Estaba perdida, asustada, sola en el mundo. En ese momento, algo cambió en mí. Por primera vez en 2 años tuve una razón para vivir que no era mi propio dolor. Isabela no solo entró en mi vida, me salvó. El juez, doctor Augusto, estaba claramente conmovido, pero mantuvo su compostura profesional. ¿Y está usted preparado para los desafíos de criar a una niña? Es una responsabilidad que dura toda la vida. Lo sé, Excelencia, y sé que no soy perfecto. Estoy aprendiendo cada día a ser un padre mejor. Pero lo que puedo ofrecerle es amor incondicional, estabilidad y el compromiso de estar presente en cada momento de su vida. Isabela ya perdió a su madre biológica y a su cuidadora. Merece a alguien que no vaya a abandonarla de nuevo. Tiago se movió incómodamente en su silla. Su abogado pidió la palabra. Excelencia, con todo el respeto, los sentimientos no cambian el hecho de que mi cliente es el padre biológico. La ley reconoce la importancia de los lazos de sangre. La ley también reconoce el abandono afectivo y material, replicó la doctora Fernanda. Su cliente tuvo 4 años para aparecer. Solo lo hizo cuando supo que había dinero de por medio. Eso no es verdad, protestó Tiago, pero su voz no tenía convicción. El juez levantó la mano de nuevo. Voy a llamar a la niña para hablar. Quiero escucharla directamente. 15 minutos después, Isabela entró en la sala acompañada por doña Pilar. Llevaba un vestido azul sencillo pero bonito, su pelo recogido en 2 trenzas. Cuando vio a Roberto, corrió hacia él y se aferró a su pierna. El juez sonrió amablemente. Isabela, no tienes que tener miedo. Solo quiero hacerte algunas preguntas, ¿vale? La niña asintió, pero no soltó a Roberto. El juez bajó de su alta silla y se arrodilló a su nivel, un gesto que sorprendió a todos en la sala. Isabela, ¿sabes quién es ese señor de allí?, señaló a Tiago. La niña lo miró y negó con la cabeza. No lo he visto nunca. Dice que es tu papá. ¿Qué piensas de eso? Isabela frunció el ceño, confundida. Pero mi papá es este, apretó la mano de Roberto. Él me cuida, juega conmigo, me lleva al cole. Él es mi papá, de verdad. ¿Y si ese otro señor quisiera llevarte a vivir con él? Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas al instante. No, no quiero, no lo conozco. Por favor, no me quites a mi papá. Empezó a llorar aferrándose a Roberto con fuerza. Prometo que seré buena, lo prometo, pero no me mandes lejos. Roberto la tomó en brazos, intentando calmarla mientras sus propias lágrimas finalmente caían. Está todo bien, princesa. Nadie te va a alejar de mí. El juez se levantó, visiblemente emocionado. Miró a Tiago con una expresión dura. Señor Sánchez, ¿puedo hacerle una pregunta? Si le concedo la custodia, ¿qué piensa hacer? Tiago dudó, dándose cuenta de que lo estaban poniendo a prueba. Cuidarla, claro. Seré un buen padre. ¿Y económicamente? ¿Cómo va a mantener a una niña estando en el paro? Bueno, pensé que quizás el señor Roberto podría ayudar con una pensión. Al fin y al cabo, tiene medios. Ah, sí, dijo el juez, su voz cargada de sarcasmo. Una pensión. Eso es lo que realmente lo ha traído aquí hoy, ¿verdad? No el amor por su hija, no el arrepentimiento genuino, sino la perspectiva de recibir dinero de un hombre rico. No es así, protestó Tiago débilmente. Señor Sánchez, llevo 30 años trabajando en este tribunal. He visto cientos de casos como este, y puedo reconocer el interés económico cuando lo veo. El juez volvió a su silla. La niña claramente no lo conoce, no tiene vínculo afectivo con usted y está visiblemente aterrorizada con la idea de ser separada del señor Méndez. Usted no ha demostrado ninguna evidencia de capacidad o voluntad de ser un padre presente y responsable. Pero soy el padre biológico, argumentó el abogado de Tiago. Eso tiene que contar para algo. Cuenta, sí, reconoció el juez. Pero no es el único factor. Mi responsabilidad aquí no es defender derechos biológicos,
es proteger el interés superior de la menor. Y está claro para mí que el interés superior de Isabela es permanecer con Roberto Méndez. Roberto apenas podía creer lo que estaba oyendo. Tiago se puso lívido. Excelencia, eso no es justo. ¿Sabe lo que no es justo, señor Sánchez? Abandonar a una mujer embarazada. No dar ningún apoyo económico o emocional a su hija durante 4 años. Aparecer solo cuando hay dinero de por medio. Eso no es ser padre, es ser un oportunista. El juez dio un golpe con el mazo. Concedo la guarda provisional de Isabela María Santos al señor Roberto Méndez. El señor Sánchez tiene derecho a apelar, pero le advierto que no veo fundamentos para revertir esta decisión. Se levanta la sesión. Tiago se levantó furioso, maldiciendo en voz baja. Su abogado intentó calmarlo, pero él empujó al hombre y salió de la sala dando un portazo. Roberto sabía que aquello no había terminado por completo. Tiago aún podía apelar, pero también sabía que el hombre estaba allí por el dinero. Sin la posibilidad de extorsionar una pensión fácil, las posibilidades de que siguiera luchando eran mínimas. La doctora Fernanda le apretó el hombro a Roberto. Lo conseguimos. La guarda provisional es un paso enorme. Vamos a empezar el proceso de adopción formal inmediatamente. Roberto apenas podía hablar. Solo sostenía a Isabela, que había dejado de llorar y ahora lo abrazaba con fuerza. ¿Puedo quedarme contigo, papá? ¿Para siempre? Para siempre, prometió él, y esta vez sabía que podría cumplir la promesa. Los meses siguientes trajeron más desafíos burocráticos, pero Tiago nunca más apareció. La doctora Fernanda descubrió que había intentado demandar a Roberto en la vía civil por daños morales, pero la demanda fue desestimada sumariamente. Finalmente, Tiago simplemente desapareció, probablemente al darse cuenta de que no conseguiría sacar dinero de esa situación. La adopción de Isabela se oficializó 6 meses después de la audiencia, en una ceremonia sencilla pero emotiva en el mismo tribunal. El juez doctor Augusto, que había presidido el caso, hizo cuestión de estar presente. Esta vez, Roberto Méndez no es solo el guardián de esta niña, es legalmente su padre. Y por lo que he visto en estos meses, es usted un padre ejemplar. Isabela, ahora con 5 años y medio, estaba radiante con su vestido blanco de fiesta. Sostenía un ramo de flores y no paraba de sonreír. Cuando Roberto firmó los documentos finales de la adopción, saltó a sus brazos gritando: «Ahora eres mi papá para siempre, siempre». La fiesta de celebración en la mansión fue pequeña pero cálida. Marcelo estaba allí con su familia. Doña Pilar había preparado un banquete. Algunos compañeros de la escuela de Isabela vinieron con sus padres. La niña corría por el jardín, jugando, riendo, completamente diferente de la niña asustada y empapada que Roberto había encontrado en aquel puente lluvioso. Por la noche, después de que todos se fueran, Roberto acostó a Isabela. Estaba agotada pero feliz, sosteniendo su viejo oso de peluche que, a pesar de todos los juguetes nuevos, seguía siendo su favorito. «Papá», dijo somnolienta, «¿crees que mamá, Carla y la tía Sebastiana están contentas en el cielo?» «Estoy seguro de que sí, princesa. Están orgullosas de ti». «¿Y tu esposa, que también se fue al cielo?» Roberto sintió el nudo familiar en la garganta, pero esta vez no era solo de tristeza. «Elena también está feliz. Ella siempre quiso que yo fuera padre. Creo que ella, mamá Carla y la tía Sebastiana son amigas allí arriba cuidándonos». Isabela sonrió. «Es como si tuviera 3 mamás en el cielo y un papá aquí en la tierra. Soy una niña con suerte». «Los dos tenemos suerte», corrigió Roberto, besándole la frente. «Buenas noches, hija mía». 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Isabela tenía ahora 10 años, una niña lista, alegre, llena de sueños. Roberto se había convertido en el padre que nunca imaginó que sería, participando en reuniones escolares, organizando fiestas de cumpleaños, ayudando con los deberes, secando lágrimas y celebrando victorias. Una mañana de diciembre, exactamente 7 años después de aquel fatídico encuentro, Roberto despertó a Isabela temprano. «Vístete, vamos a dar un paseo especial hoy». «¿A dónde, papá?» «Ya lo verás».
Condujeron por la ciudad hasta llegar al puente de los Tirantes. Era una mañana clara, sin una nube en el cielo, tan diferente de aquella madrugada lluviosa de años atrás. Roberto aparcó el coche y caminaron hasta el mismo punto donde todo había comenzado. Isabela, que ahora conocía toda la historia, miró el río abajo y luego a su padre. «¿Fue aquí?» «Fue aquí», confirmó Roberto. «Fue en este mismo lugar donde estaba a punto de renunciar a todo y apareciste tú». Ella le tomó la mano. «Y yo estaba perdida, asustada, sola, y tú me salvaste». «No», corrigió Roberto arrodillándose para ponerse a su altura. «Nos salvamos el uno al otro. Yo te di un hogar, pero tú me diste una razón para vivir. Me enseñaste que la familia no se trata de sangre, se trata de amor, se trata de estar presente, se trata de elegir quedarse incluso cuando se pone difícil». Isabela lo abrazó con fuerza. «Te quiero, papá. Gracias por no rendirte. Gracias por elegirme». Roberto sintió las lágrimas correr libremente. «Gracias a ti, princesa, por aparecer aquella noche, por creer que yo era tu padre incluso cuando yo no lo creía, por darme la oportunidad de ser el padre que siempre quise ser». Se quedaron allí unos minutos, padre e hija, mirando la ciudad despertar a su alrededor. Aquel puente, que casi había sido el escenario del fin, se había convertido en el símbolo de un nuevo comienzo. Un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras, la esperanza puede aparecer de la forma más inesperada. De la mano, Roberto e Isabela volvieron al coche. Tenían toda una vida por delante, llena de desafíos, alegrías, momentos difíciles y victorias. Pero ahora ya no estaban solos. Se tenían el uno al otro. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto e Isabela haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Estas historias sobre familia, amor y nuevos comienzos nos recuerdan que nunca es tarde para encontrar un propósito y que los lazos más fuertes son aquellos que elegimos crear. Si esta narrativa te ha emocionado, no dejes de suscribirte a nuestro canal para recibir más historias inspiradoras como esta. Deja tu like para que podamos seguir trayendo contenidos que marcan la diferencia. Y cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te marcó en este viaje de Roberto e Isabela. Tu interacción nos ayuda a crear historias cada vez mejores. Todos los días traemos nuevas narrativas que celebran la complejidad, la belleza y los desafíos de la vida. No te pierdas nuestros próximos contenidos y únete a esta comunidad de personas que creen en el poder transformador de una buena historia. Hasta la próxima.